¿Qué tal, mundiamigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo la pasan nuestros queridos mundiamigos? Por acá, como siempre, una vez más, disfrutando de conocer cosas sobre México, cosas interesantes sobre México, temas sobre México de todo tipo, como este video que nos dejan en las sugerencias y trata sobre el mundo en contra de los Estados Unidos y México sale victorioso. Así que bueno, vamos a ver este video y como siempre los invitamos a que se suscriban al canal y a que dejen sus buenos comentarios. Somos Manu y Mari. Sean bienvenidos a un nuevo video. Trump quiere bajar los intereses y lo comenté hace tiempo. La única manera de que esto suceda es llevando el país a una recesión. Es importante, el día de hoy entran aranceles para acero y aluminio. La inversión en México de una empresa estadounidense genera el triple de empleos en Estados Unidos. Trump cumplió su promesa. Hoy entraron en vigor los aranceles del 25% al acero y al aluminio de todo el mundo. El mundo se une contra Estados Unidos. Todo parece indicar que esto se está saliendo de control una vez de que llega el presidente de los Estados Unidos, amenaza a Canadá y a México, sus principales socios comerciales, con aranceles. No contento con eso, posteriormente también amenaza a China y después también amenaza a la Unión Europea. Sin embargo, eso no fue suficiente porque solamente hace unas horas le acaba de imponer aranceles al 25% de todo el acero que se importe, no de estos países, sino de todo el mundo, y 25% al aluminio. Ahora sí se armó el pleito. Estados Unidos acaba de soltar el primer mazo y pues ya se metió en un problemón comercial con varios países. Y esto, como era de esperarse, trajo una serie de respuestas a estas medidas. El primer país fue precisamente Canadá. Canadá lo que hace es que dice, ok, tú me vas a poner aranceles, yo te voy a poner aranceles. Posteriormente sale la Unión Europea y también hace lo mismo. Le dice, si tú me pusiste tanto por ciento de aranceles, yo te voy a poner la misma medida a ti. Posteriormente también sale el primer ministro de Ontario, Canadá, y le dice, les voy a cortar la luz a los Estados Unidos, a los estados que están fronterizos y a los cuales le vendemos luz. No contentos con eso, también la Unión Europea dice, ¿sabes qué? Que te voy a poner también aranceles específicos para el whisky y para las motos de Harley Davidson. Posteriormente, por si todo esto fuera poco, China se va a quejar con el Consejo Internacional de Comercio, sale en una declaración contra los Estados Unidos y le dice, ok, si tú quieres una guerra comercial, te vamos a dar una guerra comercial, y si quieres una guerra de cualquier otro tipo, China está preparada. Mientras que por el lado de México pasó algo interesante, pues la presidenta de México sí fue a hacer un evento al Zócalo, pero además de eso mencionó que no iba a hacer nada hasta el 2 de abril. Dijo que hasta que conociéramos exactamente qué van a hacer los Estados Unidos, en ese punto México iba a contestar, ya sea con medidas arancelarias o en su defecto medidas recíprocas, pero que iba a esperar hasta el 2 de abril, y justamente eso también lo acaba de hacer el gobierno de Brasil. Y es que sí, un dato interesante es que hasta este punto dirán, es que este es uno de los peores gobiernos, es que no tienen por qué estar haciendo eso, es que deberíamos de trabajar como veníamos lo haciendo anteriormente, sin aranceles, etcétera. Pero ¿qué pasaría si yo te dijera que esto, incluso algunos analistas mencionan, que se debe a un problema aún mayor que tienen los Estados Unidos y que aún no se nos dice? Es por eso que justamente en el video de hoy vamos a revisar el tema de Canadá, cómo se ha llevado este tema de los aranceles, el tema también de China, el tema de la Unión Europea, el tema de México, y finalmente con toda esta información vamos a hacer un pequeño análisis para conocer el motivo oscuro detrás de todos estos aranceles. Así que antes de comenzar, tú ponme la parte de los comentarios, ¿qué opinas sobre los aranceles? ¿Crees que es algo bueno, es algo malo? ¿Y cómo crees que le vaya a México rumbo al 2 de abril? ¿Listos? Comenzamos. Siempre hemos dicho en otros videos que a veces los países, cuando arman un escándalo con una cosa o con algún tema, es porque están tratando como que de tapar otro o de minimizar otro que están... Desviar la atención sobre algo que ellos quieren, Exacto. pues. Vamos a ver qué nos dice aquí Mr. Crab. Probablemente haya algo de eso, porque probablemente esto de los aranceles y el escándalo, sí, hoy sí, mañana no, otra vez el otro día sí, las deportaciones, todo eso probablemente tiene otro trasfondo. Y esto es para presionar o qué sé yo. Bueno, ¿quién sabe? Estados Unidos tiene sus cosas. Número 1. Metales. Este miércoles 13 de marzo fue un día interesante, pues justamente se conmemora el día en el cual comienzan los aranceles por parte del presidente Trump. Esto al imponer 25% de aranceles al aluminio y 25% de aranceles al acero, esto provenientes de cualquier parte del mundo. Donald Trump le subió el tono a la guerra arancelaria contra el mundo. Desde el primer minuto de este miércoles echó a andar el 25% de aranceles contra todos los productos de acero y aluminio que entren a Estados Unidos de cualquier país. México es uno de los países más afectados
Pues debes de saber que más del 80% de la exportación de acero se iba solamente para los Estados Unidos. Para que tengas la información completa, debes de saber que Estados Unidos importó entre el año de 2023 y 2024, esto según datos del International Trade Administration, cerca de 100 millones de toneladas de acero y unas 7 millones de toneladas de aluminio, lo cual es una cantidad significativamente grande, pero muy por detrás de las cantidades usadas por China, que usa unas 1.050 millones de toneladas de acero, es decir, unas 10 veces más acero que Estados Unidos, y unas 45 toneladas de aluminio, es decir, unas 7 veces más aluminio que los Estados Unidos. Todo esto según datos de la World Steel Association y la International Trade Administration. Y de hecho, por si tenías duda, China consume el 50% de la producción mundial de acero. La India, en segundo lugar, con sus 160 millones de toneladas, consume el 8% anual, y los Estados Unidos consumen con sus 100 millones cerca de un 5% del acero mundial. Claro, China consume cerca del 70% del aluminio mundial. Estados Unidos consume cerca de un 11% y la India consume cerca de un 6% mundial. Así que Estados Unidos no es ni de cerca el mayor consumidor mundial de estos dos materiales. Aunque se debe aclarar que, si te diste cuenta, dije consumidor y no importador, ya que debes de saber que China es un gran productor de estos materiales, por lo que gran parte de su producción se destina a su propio consumo. Sin embargo, ¿qué pasará con los Estados Unidos? ¿Será acaso que ellos compran todo su acero y su aluminio y esto podría hacer que quiebren a otros países? Pues lo cierto es que Estados Unidos también genera gran parte de su consumo. De hecho, se estima que los Estados Unidos producen cerca de un 75% de todo el acero que consumen, es decir, solamente importan un 25% del acero, es decir, unas 25 millones de toneladas, mientras que en el aluminio producen aproximadamente un 45% localmente, mientras que importan cerca de un 55%, es decir, unas 3.5 millones de toneladas. Y ahora que ya vimos cuánto es lo que realmente compra los Estados Unidos, podemos ver ahora que su industria de aluminio sí depende de las importaciones. Así que ahora vamos a ver los datos del New York Times, y es que aquí encontramos que el mayor afectado es en efecto Canadá, que le vende a Estados Unidos cerca del 25 al 30% del acero que consume los Estados Unidos. Después de él le sigue México con un 15%, Brasil en tercer lugar con un 14% y Corea con un 10%. Mientras que por el lado del aluminio, Canadá le vende cerca del 30% del total, seguido por varios países como Emiratos Árabes Unidos o China. Es decir, si desmenuzamos la información, tendremos la siguiente conclusión: Estados Unidos no es el mayor consumidor mundial de estos dos metales, ese de hecho es China. También vimos que Estados Unidos no depende de otros países en cuanto al acero. Sin embargo, en el caso del aluminio, Canadá le provee un 16% de todo el aluminio que necesitan, lo cual no es mucho, pero sí se ve afectado por los aranceles al corto plazo, porque en el mediano o largo plazo, lo único que harán esos aranceles finalmente es lo que mencionó Trump, es decir, que cada vez más empresas estadounidenses saldrán a producir aluminio estadounidense para ya no depender así de las importaciones, como lo ha hecho China. En pocas palabras, sí le afecta a Estados Unidos a corto plazo, pero a mediano y largo plazo le va a beneficiar. Mientras que por otro lado, al que sí le va a afectar en este caso es a Canadá. Esto al perder ventas aseguradas de este metal. Por otro lado, Canadá ahora tendrá que ir viendo a qué otros países le podrán... Viéndolo desde ese punto de vista, es muy curioso y da que pensar que Donald Trump, sabiendo lo que sabemos todos, pues que es, no vaya a hacer las cosas de la manera más, digamos, empresarial o económicamente acertadas, porque pareciera que lo está haciendo mal, pero algo está haciendo detrás de todo eso, es lo que no sabemos. Es lo que no ¿Qué sabemos. es lo que se persigue? O sea, porque no es un novato, o sea, Donald Trump no tiene dos días como empresario, así que algo estará pensando. La cuestión es el efecto que puede tener inmediato para los otros países, para el mismo Estados Unidos y para los otros países más que todo, pues. Vender su aluminio, mientras que en el caso de México también será un golpe al corto y mediano plazo, ya que más del 80% del acero mexicano se iba a los Estados Unidos, así que en ese aspecto Estados Unidos tiene razón, no necesitan del acero canadiense ni de la madera canadiense. Y es que en este punto todo parece indicar que realmente Trump no está mintiendo, es decir, quiere hacer en ese aspecto que el mercado interno de los Estados Unidos vuelva a ser próspero. Como todos sabemos, hasta hace algunos años el mercado de Estados Unidos se había convertido simple y sencillamente en un mercado consumidor, es decir, Estados Unidos tenía el dinero y le iba comprando a todos los demás países lo que necesitara. Sin embargo, ahora lo que pretende el presidente Donald Trump es primeramente, a la hora de que tú pones aranceles, en ese punto haces que los precios suban y de esa forma vas incentivando para que la gente, punto número 1, ya no compre tanto, o punto número 2, comiencen a salir empresas estadounidenses que con ese 25% de más ahora puedan competir en precio con el acero de Canadá o con el acero de México, etcétera, y
y de esa forma generar empleos en el mismo país y así fortalecer la industria estadounidense. First of all, I think the president's been very clear. He wants to impose tariffs on foreign importers because he wants to bring investment and jobs back to the United States of America. So what I'd say to those business leaders is I think the president has actually been quite clear about what he wants to accomplish. Build more in the United States of America, invest more in the United States of America. Así que a menos que las empresas de México, Canadá, Brasil, etcétera, bajen sus precios ese 25% que le están poniendo, de esa forma solamente van a poder seguir compitiendo contra las empresas de los Estados Unidos. De caso de no poder hacerlo, en ese punto lo que va a pasar es de que cada vez van a venderle más a los Estados Unidos, al menos en estos dos materiales, y eso va a provocar que efectivamente haya una pequeña recesión en algunos países de estos, como por ejemplo Canadá o posiblemente México. Las amenazas y la política retadora de Donald Trump ya trajeron consecuencias. Este lunes 10 de marzo colapsaron los mercados financieros de Estados Unidos y el coletazo, por supuesto, le pegó a México. Los inversionistas tienen miedo a una posible recesión y a la guerra arancelaria del presidente de Estados Unidos. Sin embargo, hasta este punto tú ponme la parte de los comentarios. ¿Quién crees que sea el más afectado por el tema de los aranceles? ¿Crees que sea Estados Unidos? ¿Crees que sea Canadá? ¿Crees que sea México? ¿Cómo crees que le vaya a las empresas acereras de aluminio en el caso de México, en el caso de Canadá? ¿Y cómo crees que se vaya configurando el tema geopolítico ahora del comercio hablando con los aranceles? Así que todo eso déjamelo saber en la parte de los comentarios. Vámonos con el punto número 2. Pero también, si él quiere que en Estados Unidos los empresarios inviertan en ese sector, también hay que ver si están en capacidad de invertir en ese. Exacto. Porque puede ser que él quiera que eso suceda, pero también tiene que ver si hay empresarios dispuestos a hacerlo. Claro, es lo que él pretende, ¿no? Y ciertamente, si México le produce o le exporta un 80%, se va a ver México muy afectado. Porque, Sí, claro. digamos, al ya Estados Unidos no depender de ese 80%, o sea, es como que uno tenga una empresa y el comprador mayoritario que uno tenga, no, Se ya va. me voy, se va y queda Claro. uno, oye, este era el cliente que más me compraba y ahora me veo apretado, o sea, se va a Claro. ver apretado. Sí, claro, Eso obvio. es como, por ejemplo, yo trabajaba en un lugar donde todos los días se iba a un cyber a sacar unas copias, las fotocopias de algo, siempre se iba a sacar fotocopias. ¿Y qué hizo el dueño? Dijo, bueno, yo voy a comprar una copiadora, una fotocopiadora, una impresora y ahora yo imprimo. Entonces, la persona del cyber dejó de percibir diariamente un Claro. ingreso porque ya decidimos comprar una impresora. Entonces, más o menos así puede ocurrir con México. Exacto, sí. Sí, bueno, habría que también esperar a ver eso porque si luego los empresarios estadounidenses no responden como él espera, también va a afectar a Estados Claro. Unidos porque no va a tener el resultado que él espera en cuanto a que los empresarios de Estados Unidos inviertan. Bueno, es como que el que toma decisiones arriesgadas, ¿no? Que Claro. se arriesga para ver si... Sí, bueno, también, claro, o sea, en economía y en el mundo empresarial hay que arriesgar, obvio, y cuando se arriesga, bueno, está ante la incertidumbre de si gana o pierde. Claro, claro. Pero bueno, el tiempo lo dirá. Y estamos hablando de dólar por dólar. A un dólar de aranceles que nos interponga los Estados Unidos, Canadá va a responder con un dólar también hacia los Estados Unidos. I am announcing that the Government of Canada, following a dollar-for-dollar approach, will be imposing, as of 12:01 a.m. tomorrow, March 13th, 2025. Esa fue la respuesta del primer ministro de Finanzas, Dominic LeBlanc, el cual mencionó en cadena abierta que iban a interponer también aranceles a los Estados Unidos. Y es que todo esto se salió de control. Pudimos ver desde que hace algunos días el primer ministro Justin Trudeau y ahora el nuevo primer ministro de Canadá lo que han hecho es que han endurecido estas medidas, es decir, han levantado la voz, han hecho que las relaciones entre Estados Unidos y Canadá cada vez sean más tensas, adicional de que algunos de los primeros ministros, como por ejemplo el de Ontario, han hecho en específico que esta crisis cada vez se haga más fuerte y esto obviamente le va a perjudicar a mediano y largo plazo a Canadá. Y es que primeramente le pusieron 25% de aranceles a los productos de Estados Unidos, después de eso convirtieron todo esto en una guerra comercial entre Estados Unidos y Canadá, porque primeramente Trudeau amenazó con ponerle aranceles a Estados Unidos, luego el primer ministro de Ontario, Doug Ford, amenazó con cortar el suministro de energía eléctrica a 3 estados fronterizos de los Estados Unidos. De We're los moving forward with a productos. 25% surcharge on electricity exports. For the 1.5 million American homes and businesses that Ontario powers, homes and businesses in Minnesota, Michigan, and New York. Sin embargo, esto obviamente no quedó ahí, pues Trump declaró emergencia energética nacional y amenazó con aumentar los aranceles un 50% al acero y al aluminio, todo esto
esto apenas el 12 de marzo. Se entiende el conflicto comercial entre Estados Unidos y Canadá. Trump anunció un arancel del 50% a metales y aluminio canadienses en respuesta al 25% que Ontario impuso a la electricidad exportada. Sin embargo, ante esto, el primer ministro de Ontario no le quedó otra más que retractarse de sus amenazas, además de que Estados Unidos mencionó que si Canadá no retira los aranceles, entonces Estados Unidos aumentará los aranceles a la industria automotriz canadiense, lo cual prácticamente cerraría la industria automotriz canadiense el próximo 2 de abril. And immediately meet with him, meet with the whole trade administration, and discuss the future. Rather than waiting till April 2nd, threats going back and forth, tit for tat. Sin embargo, todo esto no quedó ahí, pues cada vez subió más el tono, justamente cuando el presidente de Estados Unidos mencionó que de continuar, la única forma posible de solucionar el tema arancelario sería que Canadá se convirtiera en el estado número 51, lo cual le beneficiaría a sus habitantes, pues ahora se les cobrarían menos impuestos. Es por eso que el próximo lunes Doug Ford se reunirá con representantes comerciales de los Estados Unidos, todo esto para renegociar los términos del TEMEC, y es que todo esto, en vez de tranquilizarse, solamente ha ido aumentando, toda vez que ya se ha hablado incluso de aranceles del 250%. Y es que algo que sonaba a burla de convertir a Canadá en el estado número 51 y nombrar a su primer ministro como gobernador, cada vez es más repetido por el presidente de los Estados Unidos, pues según mencionan fuentes de los Estados Unidos, este país los tiene que proteger, toda vez que cada vez hay más presencia de China y Rusia en la zona ártica, mientras que el presidente Trump ha comentado que Groenlandia debería de ser de Estados Unidos por temas de seguridad, porque Dinamarca no es capaz de cuidar la zona, y también ha referido que Canadá debería de ser estadounidense por temas de seguridad nacional, incluso mencionando que si se convierten en el estado número 51 podrían quedarse con su himno de "Oh Canadá". Eso es lo que quiere, frenar a China y a Rusia. Eso, por ahí vienen los tiros. Eso es todo. Geopolítica, eso es todo. Sí. O sea, Estados Unidos tiene que defender su supremacía y es así. O sea, en el mundo es así. La vida es así, la política es así. Un patriota, Claro. un ciudadano. O sea, de es así. repente suena, y no es que estemos yendo del lado de No, un o sea, bando o de otro, sino como tratando de entender las razones que llevan al Sí. hombre a hacer lo que está haciendo. Exacto. Todo apunta, todo pareciera que no, yo quiero, o sea, yo estoy previendo lo que se viene, lo que va a venir, y yo como patriota de mi país, yo voy a hacer lo que puedo, Claro. teniendo el poder que tengo para defenderlo. Claro, es Es que el así. mundo, o sea, el mundo funciona así. Lo que pasa es que a veces no nos gusta y obvio sí nos incomoda un poco que una persona quiera como que Imponerse. valerse de su poder Ujú. para imponerse. Incomoda un poco porque los que nos sentimos en desventaja nos vemos afectados. Claro. Y es así, eso pasa en todas partes del mundo, nos ha pasado a nosotros en algunas partes, eso sucede y es incómodo. Pero eso es lo que está pasando, el mundo es así, la naturaleza es así, la supervivencia del más apto, y eso es lo que está pasando aquí. Él está defendiendo su supremacía, él quiere ser siempre Estados Unidos, mantener a Estados Unidos como la potencia más grande del mundo. Y en eso él está dispuesto a hacer lo que sea, siempre y cuando, bueno, no cometa crímenes o qué sé yo, pero en cuanto a nivel de negocios, a nivel de geopolítica, está dispuesto a hacer lo que sea. Eso es lo que se está viendo Claro, aquí, porque él teme que China y Rusia lo desplacen, o por ejemplo China... O lo invadan de alguna manera. O de porque, alguna manera, porque... Estados Unidos no se muere Claro. por vender sus productos en otras partes del mundo. Como país Claro. consumidor, lo que está tratando de hacer es, bueno, vamos a producir lo que consumimos. Pues, Claro. como para no tener que depender de los demás. Claro. Porque si lo sigue permitiendo, va a llegar un momento donde ni siquiera lo que producen va a ser suficiente o no va a Claro. dar, porque la competencia va a ser tan grande que no vas a pasar de ser consumidor totalmente dependiente de productos extranjeros y de tus propios productos. Sí. Y por ejemplo, no vemos estadounidenses regados por todo el mundo Ujú. montando negocios, Exacto, como sí lo hacen los chinos pequeños por ahí. negocios, así como hacen los chinos, como están los chinos. Los chinos en todas partes del mundo están invadiendo totalmente. En Venezuela eso está lleno de chinos, tiendas chinas, barrios Árabes. chinos, árabes, pero más que todo chinos. Y rusos también están llegando. Entonces él está viendo que todo el continente Cada aquí vez como que se le acerca está más, se le llenando están para acercando. como quien dice eso, como quien dice cercarlo, y él dice yo me tengo que proteger. Y él quiere valerse de su poder, de todo lo que puede hacer Estados Unidos con todo el poder que tiene para mantener esa supremacía y mantenerse él como la primera potencia, porque ya se está hablando del nuevo orden mundial donde está Rusia, China, desde hace tiempo se está hablando, pues.
sobre esto. Y, por ejemplo, ya se está hablando de cómo Rusia y Estados Unidos quieren repartirse Ucrania, quieren repartirse este otro país. O sea, ya todo eso se está hablando y uno de los intereses que tiene Trump y Rusia también son los minerales de tierras raras que están en Ucrania. Entonces, en todo ese juego están peleando con todas sus armas, con todas sus artimañas. Claro, Sí. o sea, y todo esto ocurre porque actualmente ya no se puede ir a una guerra como antes. Pues, No, ya no se puede una guerra, aunque- pero se hace guerra económica. Aunque se enseñen los dientes y Sí. aunque se invierta, que es irónico, es ilógico, yo sigo creyendo que actualmente se invierte demasiado en productos bélicos justamente para prevenirlo. Sí. Oh, Canada, the national anthem. I love it. I think it's great. Keep it. But it'll be for the state, one of our greatest states. When it comes to the high north and the Arctic, you are totally right. The Chinese are now using these routes. We know that the Russians are in the army. Y es que por cada día que pasa, cada vez parece que las relaciones entre Estados Unidos y Canadá se tensan más. Cada vez los canadienses responden de una forma más agresiva. En este caso también el gobierno de Estados Unidos responde de una forma aún más agresiva. Y esto solamente Dios va mío. escalando. Esto a su vez nos da una muestra de cómo pudo haber sido el destino de México, ya que podemos ver que en el caso de México, que lo vamos a ver más adelante, la presidenta ha optado por simplemente mantener Más la calma, diálogo. cabeza fría y todo ello. Y esto nos da una idea de cómo hubiera podido ser la situación de México si en su momento hubiéramos tenido a alguien como dirigente que hubiera dicho, pues vamos a pelear, México puede, se va a meter a las patadas, etcétera. En ese punto nos da una idea de cómo pudo haber sido el panorama de México. No podemos ya cantar victoria, habrá que esperar al 2 de abril. Sin embargo, tú ponme la parte de los comentarios, ¿qué opinas sobre todo esto? Sí, ¿Crees es que Canadá interesante está saber tomando las cómo- mejores acciones? ¿Crees que es la mejor forma de responder? ¿Crees que hablando del tema de soberanía con Canadá está haciendo todas las cosas bien? ¿O crees que pudo haber actuado de una forma diferente o tal cual como lo está haciendo en este aspecto México? Todo esto déjamelo saber en la parte de los comentarios. Número 3, dólar por euro. Un dato interesante es que otro de los frentes de batalla que tiene actualmente los Estados Unidos es justamente con sus aliados de las últimas 6-7 décadas. Derivado de la Segunda Guerra Mundial, Europa y Estados Unidos habían estado unidos, habían sido completamente aliados. Lo que decía Estados Unidos lo hacía Europa, etcétera, etcétera. Sin El embargo, esto ha G8, cambiado todo a la esto. llegada de Donald Trump, como ya hemos podido ver. Y dato interesante es de que justamente cuando Estados Unidos interpone esos aranceles que te comenté del 25% al acero y al aluminio, lo que hace en ese momento la Unión Europea es que dice, ok, tú me vas a poner el 25, yo voy a ser recíproco, es decir, tú me También pones te tanto de pongo. aranceles, yo te voy a poner exactamente lo mismo. Y en ese punto, Ay, von der Dios, Leyen qué lo que hace es que locura. dice, ok, Estados Unidos nos está poniendo aranceles por 28,000 millones de dólares. Lo que va a hacer la Unión Europea es que les vamos a poner también aranceles por el monto de 26,000 millones de euros, es decir, la misma cantidad, pero denotando que el euro incluso es un poco más fuerte que el Más dólar fuerte. actualmente. As the United States Que le va a are salir más applying caro. tariffs worth $28 billion, we are responding with countermeasures worth 26 billion euros. This matches the economic scope of the tariffs of the United States. Acabamos de escuchar a von der Leyen poniendo encima de la mesa que Europa no solo no se va a quedar parada, sino que va a contragolpear fuerte a Estados Unidos. Sin embargo, esto no quedaría ahí, pues justamente también mencionaron que iban a seleccionar algunos productos a los cuales les iban a poner algún arancel, y estos productos eran el whisky y también lo que son las motos de Harley Davidson. Castilla Europa, las Harley y el Bourbon. Tremendo golpe mortal. Y es que la Unión Europea amenaza con grabar las importaciones de whisky, Bourbon y motos de la marca Harley Davidson en Estados Unidos si Washington mantiene su política arancelaria del acero en perjuicio de las empresas europeas. Mientras que también se mencionaba que la Unión Europea Bendito. había hecho un aumento de aranceles quirúrgicamente, es decir, había seleccionado a productos que venían de estados republicanos, es decir, de estados los cuales habían votado por Donald Trump, para en ese punto pegarle directamente a los votantes de Donald Trump. Sin embargo, como era de esperarse, Donald Trump y el gobierno de los Estados Unidos pues no se quedó de brazos cruzados, eso era obvio que iba a pasar, y en ese punto lo que dice el presidente de Estados Unidos dice, Europa tiene que retirar los aranceles, porque en dicho caso que no lo haga, Estados Unidos le respondería con un 200% de aranceles a todo el alcohol proveniente de Francia y de los países miembros de la Unión Europea. If this tariff is not removed immediately, the U.S. will shortly place a 200% tariff on all wines, champagnes, and alcoholic products coming out of France and other EU-represented countries. Un pequeño detalle, es Europa la que más aranceles tiene a Estados Unidos. Y es que todo parece indicar que esta historia de amor entre Europa y Estados Unidos al parecer ya se rompió. Todo esto desde los incidentes con Ucrania, donde Europa quería continuar con el conflicto, mientras que Estados Unidos negociaba solas con Rusia la paz. Es así como los dejaba fuera de la mesa de negociaciones, también detenía la ayuda a Ucrania y prácticamente le decía a Europa que de aquí en adelante se tenían que cuidar por sí solos, lo que llevó a muchos países de la Unión Europea a replantearse el aumentar el gasto en defensa y mejorar sus ejércitos. Todo esto frente a la amenaza que presenta Rusia en Europa. Así que ahora que ya conoces esto, cuéntame en la parte de los
comentarios qué crees que pase con los aranceles en Europa. ¿Crees que sigan escalando como en Canadá o que lleguen a un acuerdo? Número 4, sin miedo. Como todos sabemos, gran parte de este problema... Claro, no es fácil estar en los zapatos de cada quien. Claro. Y claro, cada quien es respetuoso de la forma de pensar que tengan los demás, pero por ejemplo, los países europeos temen seguramente, así como Rusia quiere expandirse, Ucrania, el otro, recuperar los territorios que fueron de la Unión Soviética. Europa temerá, oye, si ya viene cerca y después viene al otro y después viene al otro, va a ser como Alemania, que fue territorio. De una manera diferente, pero de una manera con el mismo diferente. propósito. Incluso Alemania traicionó a Rusia en la Segunda Guerra Mundial cuando firmaron el pacto de no agresión, y resulta que después el señor de los bigoticos rompió ese pacto y se le metió a Rusia. Entonces toda esta historia lleva a los países a pensar, y si después que esté en este otro país quiere pasar al mío, y después al otro, y después al otro. Entonces Inglaterra, Francia, todos esos países verán, oye, y si después también, porque en aquel tiempo cuando la Segunda Guerra Mundial, todos esos países ya prácticamente los iban a ser tomados por Esa era la idea. Por el señor de los bigoticos. Entonces todos estos hechos históricos hacen a los países ponerse como en alerta. Es complicado, hay que estar en los zapatos de esos países para oye, de los gobernantes. De los gobernantes, pues, porque en las manos de ellos está tomar la decisión correcta, y si no es la correcta, mi pueblo entonces me va a caer encima. De los aranceles, de hecho, viene derivado del crecimiento del gigante asiático. Es decir, una vez que China deja de ser solamente un fabricante y se empieza a convertir en una potencia, ahí es cuando le suenan las alarmas a Estados Unidos y trata de detener el crecimiento de China. Esto evidentemente lo vimos en el primer mandato de Donald Trump, justamente cuando le interpone o le pone aranceles a China. No obstante, en los últimos días, cuando pone más aranceles, otro 10%, y después le pone otro 25% al acero y al aluminio, esto a China también, en ese momento pasa algo interesante, y es que no podemos olvidar que China ha crecido bastante en los últimos años. Es verdad que quizás no ha llegado al mismo nivel de los Estados Unidos como superpotencia mundial, aún le falta un poco para llegar a ese nivel. No obstante, ya es algo de tomar en cuenta para los Estados Unidos. De esta forma hemos podido ver como en últimos días y en últimos meses, Estados Unidos parece que demuestra lo que es un cansancio. Es decir, Estados Unidos hasta hace algunas décadas lo que hacía es que mantenía presencia en prácticamente todo el mundo. Tenía presencia en toda Latinoamérica, presencia en Europa, presencia en África, presencia en Asia, y de esa forma se mantenía fuerte. No obstante, todo parece indicar que en las últimas décadas este crecimiento, esa fuerza se ha desacelerado. Esto obviamente por el crecimiento de China, porque cada vez China va buscando tener más influencia. Es por eso que podemos ver que justamente todo parece indicar que Estados Unidos va a dejar de enfocarse en Rusia, en Medio Oriente, en tal, y se va a empezar a enfocar primeramente en su mercado interno, en su economía, porque está muy dañada, y también enfocarse de lleno en contra de China, porque sabe que si no la para desde ahorita, después le va a ser muy complicado detener al gigante chino. No obstante, apenas hace unos días vimos unas declaraciones bastante interesantes y muy poderosas, porque en ese momento sale un representante del gobierno de China y dice, pues miren, China no se va a dejar intimidar, y prácticamente dijo algo muy poderoso. Dijo que China estaba preparado para una guerra comercial o de cualquier otro tipo que buscaran los Estados Unidos. China dijo que está lista para cualquier tipo de guerra con Estados Unidos, y por eso aumentó 7.2% el presupuesto de defensa este miércoles. Lin Yan, portavoz de 我想我可以告诉你的是，如果美方执意损害中方利益，中方必将坚决反制。如果美方真的想解决问题，就应该在平等、尊重和互惠的基础。各自关切，美方如果别有所图，执意打关税战、贸易战或者别的什么战，中方将奉为到底。 Y es que esto marca un antes y un después. Hasta antes de estos días no había habido ningún país que en efecto se le pusiera el tú por tú a Estados Unidos, que dijera, ¿quieres guerra? Pues estoy listo para la guerra. Ningún país habíamos visto, ni siquiera la URSS o ni siquiera en este caso Rusia. No obstante, eso sí pasa con China, y esto también va muy ligado apenas a lo que acaba de pasar este miércoles, cuando justamente China incrementó su presupuesto para la defensa, pasándolo al 7.2% de su PIB. Y es que, por si tenías alguna duda, actualmente el ejército chino a nivel global es el segundo más poderoso
poderoso del mundo. No obstante, es el ejército que tiene más efectivos o más soldados a nivel mundial. Eso también derivado de su población y también tiene más reservas a nivel mundial. Punto número 2, también cuenta actualmente ya con una de las armadas, si no es que la armada más poderosa del mundo. Y de esta forma, con cada vez que va incrementando su gasto en defensa, esto posiblemente llega a un punto en el cual el ejército de China con el Estados Unidos estén más parejos que nunca. Sin embargo, hasta este punto, tú ponme la parte de los comentarios cómo crees que vaya a ser el tema entre China y Estados Unidos, que es algo muchísimo más grave. No sé por qué nadie está hablando de esto, pero China se encuentra en una potente corrida alcista. Para que te des una idea, estos son los rendimientos del último año en algunas de las empresas más importantes en el país. Porque no podemos olvidar que ha pasado algo muy interesante. Rusia, cuando estés viendo este video, seguramente ya está casi por firmar la paz. De hecho, acaba de salir el presidente Putin a decir que él está dispuesto a celebrar la paz, que va a terminar de platicar un poco con Trump, pero prácticamente Rusia ya está tomando todas las ciudades que tenía bajo su mando, ya están poniendo las banderas rusas en Ucrania. Esto pinta para que ya vaya a acabar en próximos días. No obstante, esto también nos da focos rojos, porque en este punto va a acabar Rusia, pero ahora China entiende que Rusia, si se salió con la suya, se puede hacer que Ucrania no ingrese a la OTAN, que pudo quitarle gran parte de su territorio. Ahora China habrá que ver qué pasa con Taiwán, porque no podemos olvidar que China tiene desde hace varios años, y también Xi Jinping tiene entre sus miras a lo que es Taiwán, y de esta forma podría pasar algo que no nos gustaría ver mucho, pues de esta forma pudimos ver que la guerra entre Rusia y Ucrania duró cerca de 3 años y todo lo que pasó. Ahora, ¿cómo podría ser un conflicto en el cual participe China directamente, ahora tratando de quitarle Taiwán a los Estados Unidos? Esto en efecto será algo que habrá que tener especial atención en próximos meses. Sin embargo, ustedes pónganme en la parte de los comentarios qué opinan sobre esto y vámonos con el punto número 5. Wow. Número 5, paciencia. Tenemos que, desde luego, lograr que lo que se presente a partir del 2 de abril, México esté en mejor condición que cualquier otro país. Esa es la meta, porque estamos muy integrados a Estados Unidos. Y sí, México también tiene algo que ver en esta telenovela llamada aranceles, y es que todos sabemos que justamente una vez de que ponen el 25% de aranceles al aluminio y al acero, México no logra salvarse. Es decir, a pesar de que entregó 29 líderes del crimen organizado a los Estados Unidos, a pesar de que ha disminuido la migración, a pesar de que ha aumentado las detenciones al crimen organizado, etcétera, que se ha visto el trabajo por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, y esto no lo estoy diciendo yo, lo acaba de decir el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Hay que darle también crédito a México, aunque tenemos diferencia en lo que se trata en el comercio. Sin duda, hay que también reconocer que el gobierno mexicano y el gobierno de la presidenta Sheinbaum ha tomado medidas muy fuertes que nunca hemos visto en el pasado para hacer combate en contra de estos carteles. A pesar de todo eso, no les sirvió de nada para lograr salvarse de estos aranceles, pues fueron para todo el mundo. Sin embargo, aquí la pregunta más interesante será qué pasa para el 2 de abril. Y justamente se le preguntó en la mañanera a la presidenta de México que qué había pensado la presidenta, porque en ese aspecto, mientras Canadá, la Unión Europea y muchos países estaban contestando a Estados Unidos, ¿por qué México no había hecho nada? ¿Por qué México no le había puesto aranceles? Y en ese punto la presidenta mencionó algo muy interesante. Dijo, nosotros nos vamos a esperar al 2 de abril. Una vez de que conozcamos qué pasa si Estados Unidos nos pone aranceles, pues en ese punto habrá aranceles recíprocos. Esperando a lo que se va a publicar el 2 de abril. Sin embargo, también ha mencionado en otras ocasiones que se ha platicado ya con el gobierno de Estados Unidos que los aranceles se aplicarían a aquellos productos que no estén bajo la normativa del TEMEC. Es decir, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Se habla mucho de que el TEMEC maneja lo que son 70 o 75% de manufactura norteamericana. Es decir, si un vehículo, por poner un ejemplo, cuenta con un 70 o 75% de piezas que fueron fabricadas en Norteamérica, llámese desde llantas, componentes electrónicos, vidrios, motores, etcétera, si el 70 o el 75% de todos los componentes del vehículo son hechos entre México, Canadá y Estados Unidos, en ese momento, según lo mencionó la presidenta, esto haría de que los aranceles no apliquen a estos productos, según mencionó también el gobierno de los Estados Unidos. No obstante, todo parece indicar que esta medida va dirigida a aquellas mercancías que no son propiamente hechas por empresas de Norteamérica. Y es que aquí entra algo muy interesante. Ya hemos visto en otros videos como justamente China, una vez de que le ponen aranceles, de que ya no puede vender sus productos en China, se viene a México, pone sus fábricas aquí en México, trae las piezas de China ya fabricadas y aquí solamente las ensamblan, las mandan para Estados Unidos, aprovechan la mano de obra mexicana, la infraestructura de México, aprovechan el Tratado de Libre Comercio y de esa forma China sigue invadiendo el mercado de Estados Unidos y de Canadá desde México. Eso no me lo estoy sacando de la manga, eso lo mencionó el presidente Donald Trump cuando tomó posesión del poder, y es que esto nos da una idea de por dónde va la situación. Es decir, todo parece indicar que tenemos 3 escenarios posibles. Número
Número 1. Posible imposición de aranceles recíprocos. En este aspecto, la administración estadounidense ha dejado abierta la opción de imponer aranceles adicionales a ciertos productos, especialmente en sectores sensibles como el acero y el aluminio. Todo esto si México no cumple con las condiciones que eximían a sus mercancías, como ya vimos en días anteriores, y también como ya ha aumentado esos aranceles a las exportaciones de Canadá. Número 2. Exenciones basadas en el origen regional. Como ya te he mencionado en videos anteriores, las cadenas de producción y cadenas de suministro entre México, Estados Unidos y Canadá están muy fusionadas y bien unificadas, por lo que también se espera que se puedan eximir aquellos productos que hayan sido procesados en territorio norteamericano. Es decir, si el acero o el aluminio han sido fundidos, vertidos o transformados dentro de México, Estados Unidos o Canadá, en ese aspecto podrían quedar exentos del nuevo gravamen. Y es que esto es conocido como el origen regional. Y número 3, tenemos la posibilidad de que México se salve de los aranceles. Y es que sí, finalmente el escenario más favorable para los mexicanos, el cual sí sería motivo de una celebración en el Zócalo, sería precisamente que México logre salvarse de todos los aranceles, lo cual puede vislumbrarse que es la medida que está buscando el gobierno mexicano. Y es que a pesar de que Estados Unidos impuso 25% de aranceles a México, el gobierno de México no respondió con aranceles a los Estados Unidos, sino que la presidenta dijo que esperaría hasta el 2 de abril la resolución de Washington. Y es que en caso de salvarse de los aranceles, esto tampoco sería gratis, pues México tendría que ser más estricto para comprobar el origen de los componentes, esto cumpliendo con los requisitos que ya te mencioné de origen, con un 70 a 75% de fabricación norteamericana, lo cual de no funcionar podría darle la estocada final a la economía mexicana, que no ha logrado despegar desde el año pasado, para lo cual se ha buscado la inversión de varias empresas también de talla mundial como Netflix o Amazon, aunado a la inversión nacional de la mano de empresas como por ejemplo Mave. Por eso me enorgullece anunciar que entre el 2025 y 2027 Mave invertirá 668 millones de dólares en el país, sumando así una inversión total de más de 1.145 millones de dólares. Y es que todo parece indicar que la jugada le está saliendo bien al gobierno de México. De hecho, curiosamente te mencioné al inicio del video que justamente el gobierno de México y el gobierno de Brasil no habían respondido. Curiosamente, el gobierno de México también ya ha pasado algo muy importante. En las últimas veces, mientras Canadá se enojaba, se iba a estampar contra Estados Unidos, México ha optado por cabeza fría, mantenernos estables, etcétera, esperar a ver qué pasa, no responder de forma salvaje, enojada, y esto posiblemente le juegue muy bien a México, y te voy a explicar rápidamente por qué. Resulta ser que el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Howard Lutnick, acaba de decir justamente hace apenas unas horas que derivado de que México no le ha interpuesto aranceles recíprocos a Estados Unidos, en ese punto tendrían un trato preferencial. Estados Unidos elogió a México y a Reino Unido por no aplicar aranceles a Estados Unidos, por lo que van a recibir un trato diferente, así lo dijo el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick. Y es que todo parece indicar que si esto sale de la mejor forma, México podría salvarse una vez más de los aranceles, lo cual de concretarse solamente hará que la presidenta de México gane aún más popularidad en México, que la cual ya está por encima del 80%. Sin embargo, hasta este punto tú ponme en la parte de los comentarios qué crees que pase, cuál crees que sea de estos tres escenarios que ya te mencioné, el que va a tener México, que sí le van a poner aranceles, que le va a poner solamente algunos productos, o que en su defecto no le van a poner ningún tipo de aranceles. Déjame saber en la parte de los comentarios y vámonos con el siguiente punto. Y aquí llegamos al punto número 6. Y todo por el poder. Todo por el poder. Ajá. Porque si bien ha beneficiado a México, muchas inversiones que se han hecho, muchas empresas que se han establecido porque han generado empleo, han mejorado su economía, todo lo que ha beneficiado las grandes inversiones que han hecho distintas empresas asiáticas, pero la geopolítica, el poder, o sea, el que quiere quedarse con ese poder a nivel mundial están en esa lucha. Entonces, porque todas estas personas, o sea, quieran ser, siempre ellos estar en tener el poder, verse como el vencedor, la población es la que paga las consecuencias. Siempre el pueblo es el que termina pagando. Bueno. Hablando de un mal necesario. My message to every business in the world is very simple. Come make your product in America and we will give you among the lowest taxes of any nation on earth. Sin embargo, ahora que tenemos todo este panorama, respondamos la pregunta que te hice al inicio del video. ¿Por qué Estados Unidos se está peleando con sus máximos socios comerciales? ¿Por qué pareciera que quiere complacer a Rusia? ¿Por qué quiere abandonar a la OTAN? ¿Por qué está haciendo despidos masivos? ¿Por qué quiere nuevos territorios como Groenlandia o Canadá? ¿Qué saben en Washington que aún
no nos han dicho? Pues a ver, empecemos paso por paso. Si viste este video, te habrás dado cuenta que en Estados Unidos el tesoro de este país deberá renegociar casi 1.5 billones de dólares en deuda que vence justamente este año, por lo cual deberá refinanciar esta deuda porque evidentemente es mucho dinero para que simple y sencillamente Estados Unidos lo saque el día de mañana de los bancos. Esta deuda es conocida como rollover y ahora, toda vez que sabemos que Estados Unidos tiene una deuda aproximada de 32 a 35 billones de dólares, todo esto mientras que su PIB ronda los 28 billones de dólares, como ya te mencioné anteriormente, uno de los mayores problemas de Estados Unidos no son las sustancias ilegales y tampoco es la población adicta de su país, sino realmente cómo obtener ingresos adicionales y cómo poder ir pagando esta deuda paulatinamente. Y es que aunque aún no hay información adicional, la gran mayoría de las últimas noticias de los Estados Unidos apuntan a la misma dirección. En todas se está buscando recursos, desde cobrarle a Ucrania los gastos de la guerra hasta imponer aranceles o hacer despidos masivos. Todo esto para exprimir recursos de donde sea posible, preparándose para una posible refinanciación de esta deuda. Todo esto incluso, si no me crees, el mismo presidente ya lo dijo cuando presentó la Golden Card. Cards would be worth $5 trillion. $5 trillion. Para los inversionistas. And if you sell 10 million of the cards, that's a total of $50 trillion. Well, we have 35 trillion in debt. That'd be nice. So we'll see. Vivir en Estados Unidos costará 5 millones de euros. Trump ofrecerá una Golden Visa para obtener la residencia. El presidente de Estados Unidos ha afirmado que venderá una tarjeta dorada para... To destroy our country, we will now bring in brilliant, hard-working, job-creating people. They're going to pay a lot of money and we're going to reduce our debt with that money. Sin embargo, hasta este punto tú me dirás, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra, no es lógico. ¿Por qué si Estados Unidos tiene una crisis? ¿Por qué si debe tanto dinero? ¿Por qué a pesar de eso se está dando un tiro en el pie? ¿Por qué está haciendo que cada vez haya despidos? ¿Por qué está haciendo que las bolsas de valores caigan? ¿Por qué se está peleando con sus socios comerciales? ¿Por qué está haciendo que las cosas cada vez suban de precio? Y es que seguramente lo que haríamos tanto tú como yo sería seguramente seguir trabajando como veníamos trabajando durante los últimos años. Es decir, todo normal, muy bien con nuestros socios comerciales, sin aranceles, etcétera, para que la economía continúe. No obstante, ¿qué pasaría si te dijera que todo esto que se está haciendo en Estados Unidos, el hecho de que la bolsa de valores caiga, el hecho de que el Dow Jones caiga, el hecho de que la inflación también esté muy baja, el hecho de que también las criptomonedas estén bajando los últimos días, el hecho de que se hagan despidos masivos y que esto a su vez traiga una reducción del tamaño del mercado interno, ¿qué pasaría si yo te dijera que todo eso es posiblemente a propósito? Que se hundió 15.43%, la peor jornada desde 2020, cuando pegó la pandemia de COVID. Nvidia, la productora de los chips de inteligencia artificial, cayó 5.8%. Se está desplumando la bolsa de los Estados Unidos. El precio de las acciones de Nvidia esta semana cayeron un 18%, de Amazon más de un 8%, de Meta más de un 7%. No sé por qué nadie está hablando de esto, pero la venta de casas en Estados Unidos se desplomó al mismo nivel que la crisis del 2008. Como podrás ver, las caídas en el mercado inmobiliario siempre nos anticipan que se acerca una recesión económica. Y es que muy seguramente entonces hasta este punto muchos de ustedes dirán, entonces ¿qué va a pasar? ¿Se viene una recesión? ¿Ya va a pasar lo mismo que la Gran Depresión de 1929? Bueno, pues obviamente no hay forma de predecir el futuro, pero como diría un héroe mexicano, parece ser que Estados Unidos tiene todo fríamente calculado. Y es que incluso Trump ha mencionado que Estados Unidos se hará inmensamente rico. Entonces ya nada tiene sentido, porque todo está en rojo, porque todo se está cayendo y aún así el presidente de Estados Unidos dice que todos los estadounidenses tendrán mucho dinero. Pues déjame decirte que al parecer la palabra mágica se llaman tasas de intereses. Y es que si recuerdas, te mencioné que Estados Unidos debe refinanciar su deuda este año. Y es que es aquí donde todo posiblemente conecta, porque al parecer lo que busca hacer el gobierno de los Estados Unidos es forzar que la bolsa de valores baje y que la inflación se mantenga estable o baje también. Y es que este próximo 19 de marzo la Reserva Federal de los Estados Unidos se reunirá para analizar si debe subir, bajar o mantener estables las tasas de interés. Y es que si las bolsas caen, el mercado de criptomonedas cae y la inflación cae, esto solamente va a acelerar y presionar que la Fed pueda bajar las tasas de intereses. Y tú te preguntarás, ¿y eso qué tiene que ver? Pues al parecer esto haría que ya haya más liquidez en el mercado. Es decir, si la tasa de interés baja, esto propicia que haya más préstamos, que la gente se endeude más. Todo esto al tener una tasa más baja. Y además de eso, que al renegociar la deuda, esta se haga con una tasa de interés aún más baja que la actual. Es decir, todo esto le permitiría al gobierno de Estados Unidos refinanciar con una tasa preferencial o más baja de la que tiene actualmente. Mientras que por otro lado se dice que Estados Unidos lo que busca es mantener la deuda perpetua. Es decir, ya no tener que pagar año con año, sino congelarla y poderla ir pagando a perpetuidad. Todo esto para permitirle al gobierno continuar funcionando y así evitar una recesión de los mercados como en la década de 1929. Hoy se dio a conocer que la inflación actual es de 2.8%.
Esto fue un buen dato, entre comillas, ya que de hecho se esperaba que fuera 2.9. Y es que si lo vemos de esta forma, al poner aranceles, forzas a la gente a reducir su consumo en tu país. Al no haber productos baratos, abres la puerta para que empresas estadounidenses produzcan sus productos en tu país. A su vez, esto obviamente genera empleo. Esta subida en los precios también genera una caída en las bolsas de valores y el gasto en el mercado interno se contrae. Eso a su vez, al no haber tanto consumo, reduce las tasas de inflación. Esto al haber más producto que la demanda. Esto a su vez hace que las empresas peleen por tener más ventas y eso a su vez propicia que la tasa de interés baje, lo que hace a su vez que se emita más deuda, más préstamos, que haya más liquidez y con esa liquidez y producción interna se vuelve a aumentar el mercado interno y esto prácticamente se convierte en un ciclo económico. Como no estoy a gusto con la carga de deuda que tiene mi país, que tiene Estados Unidos, voy a coger la deuda y voy a hacer un swap y la voy a tirar hace 100 años. ¿Pero qué deuda? ¿Una nueva que vas a hacer? No, perdón, no me has entendido, la tuya. Y es que un punto interesante es que el presidente de Estados Unidos pues de hecho no está mintiendo. Él finalmente está diciendo queremos más empleos en Estados Unidos, queremos dejar de comprarle tanto al mundo y es que tiene razón. La misma presidenta de México lo ha dicho, Estados Unidos compra mucho. Es que Estados Unidos importa demasiado y que lo que quieren pues es producir más en su país. Más. Estados Unidos, si revisamos cuánto compra, Estados Unidos se convirtió en un país que tenía tanto dinero que prácticamente lo único que hacía era comprarle todo a los demás países. Y en ese punto, evidentemente, la riqueza algún día se acaba. Y esto solamente ha hecho que ahora el presidente tenga que fortalecer el mercado interno, traer empresas a los Estados Unidos. Todo lo que hemos visto en últimas semanas para fortalecer ahora la economía de los Estados Unidos. Aunque no podemos olvidar que justamente quienes hicieron todo esto de la globalización realmente fueron los Estados Unidos. Estados Unidos en su momento, al acabarse lo que fue la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos buscó lo que fuera un comercio mundial, es decir, la globalización, que los países abrieran, porque hasta antes de la Segunda Guerra Mundial los países lo que hacían es que estaban cerrados, como actualmente está Argentina, que no permite que lleguen empresas nuevas, que no permite que lleguen productos nuevos, sino que todo se haga ahí mismo. Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial se manejaban casi todos los países del mundo así, es decir, China estaba completamente cerrada, no compraba, no vendía nada, compraba muy poco, por decirlo así. México estaba igual, casi todo lo que se consumía en México se producía en México, y así era en casi todos los países. En México cambia una vez de que entra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Para aquellos que tengan más de 40 años, recordarán que justamente antes del Tratado de Libre Comercio, casi todo lo que se consumía en México era de aquí. Los juguetes tal vez eran feos y de plástico, pero eran hechos en México. No obstante, nos dimos cuenta que cuando inicia lo que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues cada vez van llegando nuevas mercancías. Esto obviamente hace que cada vez tengamos más cantidad de mercancías, mejores precios, mejor calidad, pero también esto hace que nos vayan llegando productos de todas las partes del mundo y cada vez se consuma menos lo mexicano. Ahora parece indicar que lo que se está buscando desde Estados Unidos, también aquí en México, es comenzar a hacer el proteccionismo, es decir, que cada vez se produzca más en cada país. Aunque finalmente todo esto tiene varias aristas. Por un lado, también la presidenta de México ha mencionado que por cada empleo que se genera aquí en México, se generan 3 empleos en los Estados Unidos. Hay muchos estudios que muestran cómo la inversión en México de una empresa estadounidense genera el triple de empleos en Estados Unidos. Primeramente, si llegaste hasta este punto del video, te agradezco demasiado, muchísimas gracias. Y ahora vamos a pasar al tema de las preguntas. Me gustaría muchísimo saber ustedes qué opinan sobre este tema. Punto número 1, ¿cómo creen que le vaya a Estados Unidos ahora que está peleando en varios frentes con esto de la guerra arancelaria? Punto número 2, ¿quiénes son de estos países que ya te mostré o que ya te mencioné los que le van a dar más problemas a los Estados Unidos? Y punto número 3, no menos importante, el tema de México. ¿Cómo crees que le vaya a México en la renegociación del 2 de abril? Y finalmente, ¿qué opinas sobre lo que te estoy mencionando? ¿Será acaso que Estados Unidos está tan falto de dinero que lo que está buscando es exprimir de donde puede dinero y de esa forma hacer que cada vez las tasas de interés sean más bajas, que la deuda vaya bajando, etcétera? Pero cabe mencionar que Estados Unidos, a pesar de ser la potencia económica más grande del mundo, tiene un problema bastante grave de deuda. Así que ustedes déjenme saber en la parte de los comentarios qué opinan sobre este tema. No olviden seguirnos en las redes sociales, estamos en Instagram como MrCracks. Vayan a seguirme, nos vemos para la próxima. Recuerden que todos somos hermanos. Buena vida. Chao. Wow, interesante. Sí, ciertamente Estados Unidos, bueno, el país consumista, como siempre se ha dicho. Entonces, claro, eso algo habíamos escuchado por allí el otro día, alguien habló acerca de eso, de la deuda de Estados Unidos. Sí. O sea, que algo así de como que si las empresas que estuvieran, que van a México fueran a Estados Unidos, ellos quieren tener las empresas allá en Estados Unidos, que vayan a invertir en Estados Unidos, por eso crea la Golden Visa, pero la veo muy costosa. Sí. Está muy costosa esa Golden Visa. Excesivamente costosa. Es costosa. Esta es ciertamente una visa para inversionistas, son costosas porque el que va a invertir tiene que llevar una buena garantía de cómo se va a establecer en el país, así como a uno le piden cuando va a viajar a un país que justifique una determinada cantidad. En México ya revisamos con miras a cuando vayamos a sacar la visa.
Así como a uno le exigen una cantidad que es pequeñísima, al inversionista le exigen una cantidad suficiente porque va a invertir una gran cantidad de dinero. Bueno, Mundi amigos, ya lo saben, dejen por ahí esos comentarios. Qué interesante este tema, cómo se va moviendo la geopolítica. Nos gusta mucho compartir este tipo de videos con ustedes y por eso los invitamos a que se suscriban al canal y también dejen por ahí ese buen me gusta. Dejen los comentarios con sus sugerencias y compartan este y cada video de Mundo M&M. Cuídense mucho, Mundi amigos, y nos vemos en un próximo video. Bye, Se les quiere.